Bueno, hoy vamos a hablar de circuitos moduladores de AM. Hay dos grandes clasificaciones: moduladores de bajo nivel y modulador de alto nivel. Llamamos a los moduladores de bajo nivel a los que producen la modulación antes de la etapa final amplificadora de potencia. Nosotros vimos los transmisores de AM como bloques. Antes de la antena hay un bloque que se llama amplificador de potencia, justamente es el bloque que de alguna manera le da la potencia a la señal. Es un amplificador antes de inyectarlo a la antena. Bueno, si la modulación se realiza antes de ese bloque, se lo conoce como modulación de bajo nivel, y si se realiza dentro de ese bloque amplificador, se lo conoce como modulación de alto nivel. Vamos a ver los dos circuitos básicos. Vamos a verlo del libro de Tomasi, figura 3.15, es esto. Esto es un modulador de bajo nivel. Bien, en principio nosotros vimos que los moduladores son circuitos no lineales donde se produce una mezcla entre la señal portadora y la señal moduladora. En este caso la señal portadora es esta y la señal moduladora es esta. Entonces, como esto es un circuito no lineal, a la salida voy a tener los productos cruzados y los armónicos, y también voy a tener esta señal y esta señal. Bien, pero para verlo un poco más en detalle vamos a hablar sobre el circuito. Si yo me olvido de esta parte, esto es un circuito amplificador en clase A que vimos en electrónica básica. Fíjense que esto es conocido por ustedes. Acá ingresa la señal, tiene una polarización por división de tensión, tiene puenteada con un capacitor, digamos que a esta frecuencia esto es muy baja lactancia, que puentea esta resistencia. Entonces esto es un emisor común a la frecuencia de portadora. Bien, esto va a tener una corriente de polarización, y esa corriente de polarización le va a dar una ganancia de tensión a este amplificador de emisor común, que va a ser RL, o sea la carga, todo lo que sea carga, el paralelo entre esto y esto, sobre RE chiquitita. Y esa RE chiquitita es función de la corriente de polarización. Por lo tanto, si yo cambio la corriente de polarización, voy a estar cambiando el RE chiquito. Vamos a verlo acá. Recuerden esta pequeña formulita. La ganancia de tensión es RL sobre RE chiquitito, y RE chiquitito es función de la corriente. Entonces, si yo cambio la corriente de polarización, voy a estar cambiando la ganancia. Voy a hacer que gane más o gane menos el amplificador. Bueno, eso es un funcionamiento no lineal, porque dependiendo del punto de polarización no va a ganar siempre lo mismo. Bien, entonces, ¿qué provecho saco yo de eso para modular una portadora en amplitud? Bueno, me viene bárbaro. ¿Por qué? Yo voy a hacer que en determinados momentos la portadora gane poco o gane mucho. Fíjese que acá gana poco. Esto es visto la salida, ¿no? Olvídense de la deformación esta que tiene, que ya vamos a hablar de eso. Pero en principio yo tengo la señal portadora, que es una señal de alta frecuencia, que gana poco en este medio semiciclo, y acá gana mucho. Fíjense que la amplitud, allá que esto está deformado, es mayor que acá, y acá vuelve a ganar menos que acá. Bueno, y eso está en forma proporcional a la señal que yo metí acá, que va a ser esta. Bueno, acá, a medida que esto se hace más grande, el amplificador gana menos, y a medida que se hace más chiquito, el amplificador gana más. Bien, ¿cómo logro esto? Bueno, acá estoy acoplando la señal moduladora al circuito modulador a través de un transformador. Recuerden que el transformador lo que hace es la tensión que está acá, la va a poner de este lado del secundario, aumentada o disminuida,
dependiendo de si esto es un transformador reductor o no, o elevador. O supongamos que es un transformador 1 a 1, para este caso da casi lo mismo. Pero yo a través de este circuito voy a meter una tensión acá. Si yo meto una tensión variable acá, en corriente continua, la corriente de polarización va a cambiar, porque no es lo mismo si yo tengo 0 volt acá o tierra, que si tengo un voltaje positivo o si tengo un voltaje negativo. Ese voltaje positivo o ese voltaje negativo va a hacer que esta corriente de polarización cambie. Entonces estoy haciendo cambiar la corriente de polarización en función de la señal moduladora. Y esa señal moduladora entonces también me va a hacer cambiar la ganancia en función del valor instantáneo que tenga. Y si cambia la ganancia de este amplificador en función del valor instantáneo, voy a estar cambiando la amplitud de la portadora en función de esta señal. Por lo tanto voy a estar modulando. Bien, ¿por qué lo veo así a esto? Porque o no está bien calculado este filtro. Esto es un filtro pasa abajo, pasa altos. No está bien calculado este filtro, entonces pasa la señal de la señal moduladora y queda sumada a la suma y a la resta, que es la señal justamente que yo quiero. Entonces, si yo de alguna manera saco con un buen filtro la señal de baja frecuencia, voy a tener acá esto, que va a ser justamente lo que yo quiero, una señal modulada en amplitud. Bueno, como esto es un modulador de bajo nivel, esta señal que está acá, que ya es la señal de AM, es una señal que no tiene potencia suficiente. Entonces, esta señal que está acá, entonces yo lo que tengo que hacer ahora es a esta señal sí amplificarla con un amplificador de potencia. Recién ahora. Entonces la modulación yo la hice antes del amplificador de potencia. Entonces yo la amplifico, después va por un filtro pasabanda, y eso después recién lo puedo meter en la antena. Bien, ahora vamos a ver un circuito modulador de alto nivel. Bueno, ahora veamos un circuito modulador de alto nivel, un circuito básico, pero donde se entiende bien cuál es el procedimiento. Bien, acá tengo el circuito. Vamos a verlo en corriente continua. Este no está en clase A, este es un circuito que se llama clase C. Recuerden que clase A es una polarización permanente, donde circula siempre una corriente de base, por lo tanto una corriente de colector, en todo momento. En este circuito, mirándolo en corriente continua, vemos que la base del transistor está a tierra. Esto es un transformador que tiene la bobina del primario, del secundario, depende cómo lo veamos, en este caso el secundario. En corriente continua esto no tiene resistencia, por lo tanto la base está a través de una resistencia a tierra. El emisor está a tierra, por lo tanto acá hay 0 volt. Esto está al corte, no circula corriente por acá. Entonces se llama clase C. Bien, ahora pongamos tensión en el primario del transformador, la portadora sin modular. Pongamos una señal. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver esta gráfica. ¿Qué es lo que pasa con la base, la juntura base emisor? A medida que esto va creciendo a través del transformador, la base se va haciendo cada vez más positiva y va a llegar un momento que va a atravesar la tensión de umbral, los 0,7 volt, y el transistor va a quedar con la juntura base emisor polarizada en directa. Por lo tanto, en ese momento va a haber circulación de corriente de colector. Por acá tengo una tensión fija, acá tengo otro transformador que ahora vamos a hablar de eso, y esto que veo acá es un choque de RF, de radiofrecuencia. Esto es una bobina de alto valor que sirve para que la señal de alta frecuencia que vamos a tener acá no vaya hacia la
hacia otra parte del circuito a través de la línea de la batería. Una bobina en alta frecuencia es un circuito abierto, entonces la alta frecuencia que esté acá en esta zona no va a poder ir para allá. Bien, entonces decíamos, cuando la tensión en la base empieza a subir, empieza a haber corriente de colector, porque esto queda en directo. Cuando esta señal, la portadora sin modular, empieza a bajar el valor instantáneo por debajo de 0,7, se corta la corriente de colector y no hay más corriente. Únicamente hay corriente en este momento, cuando supera los 0,7 volts. Bueno, y al haber corriente de colector, ¿qué es lo que pasa con la tensión de salida? Acá, con la tensión de colector. Bueno, cuando no hay corriente, yo tengo en este punto la tensión de batería, que va a ser esta que está acá, que es VCC. A medida que va circulando corriente, esto satura, y acá va a estar la corriente colector emisor de saturación, que recuerden es muy chiquitita, 200 mV, dependiendo del transitor, podemos decir que es 0. Entonces a medida que circula corriente acá, esto se va acercando a tierra y acá se va haciendo 0. Entonces yo acá a la salida, yo veo algo así. La tensión ahí en la salida es algo como lo que está acá. Bueno, eso es únicamente con portadora en la entrada, con señal de alta frecuencia en la entrada. Veamos qué pasa cuando yo a través de este transformador meto señal moduladora. Bueno, acá lo que va a pasar, esta señal que está acá se va a reflejar de este lado en el secundario y va a quedar en serie con la batería. Acá voy a tener la tensión de batería más, o también puede ser menos dependiendo de la fase en el momento que yo estoy analizando. En este punto voy a tener la tensión de batería más este pico o menos este pico. Bien, ¿qué va a provocar eso? Bueno, eso va a provocar que en los momentos que hay circulación de corriente, analizando las dos cosas juntas, ¿no? En el momento que hay circulación de corriente y esta tensión es mayor en este punto porque se sumó esta con esta, la corriente va a tender a crecer, por lo tanto el pico de corriente va a ser más grande, y cuando toca el instante de la fase negativa, se va a restar a la tensión de batería, por lo tanto la corriente va a ser más chica. Bueno, esto va a ser entonces el agregado de la señal moduladora, que la corriente, los piquitos de corriente de colector, sean proporcionales a la tensión de la señal moduladora, y eso a su vez va a provocar que la tensión acá, como habíamos visto que tiene esta forma sin modulación, va a tener esta otra forma que va a ser proporcional a la señal moduladora. Y esta señal que está acá entonces parece complicado de darse cuenta, pero es una señal que tiene frecuencias de la señal portadora, y que sí que esto pulsa. Bueno, acá vemos entonces que esta señal tiene componentes de alta frecuencia que corresponden a la señal portadora y una componente de baja frecuencia que corresponde a la señal moduladora. Esta señal, si yo la filtro, voy a tener también los productos cruzados. Entonces es una señal modulada en amplitud con la suma y la resta de las bandas laterales.